tu reino. Dios, por siempre tú reinarás, nuestro Dios, nuestro Dios, reinará. Por siempre tú reinarás, reina sobre mi vida, nuestro Dios. Reina, reina aquí, reina por siempre tú reinarás. Te reconocemos como nuestro Rey, nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a los que se van conectando ahí por Facebook. Espero que salga bien la señal. Aquí desde Nogoyá, Entre Ríos, desde el Ministerio Profético Esperanza para la Familia. Un brazo más de este ministerio que está en Santa Fe y en Esperanza. Amén, Esperanza Santa Fe, a cargo de los pastores Roberto Vallejo y Débora de Vallejo, que son los que nos dan el respaldo para que hoy podamos salir en vivo y traerte una palabra. Acá está lloviendo, espero que se escuche bien el audio, que no se corte, está tronando, espero que también allá hayan tenido agua, lluvia, y bueno, para el campo le viene bien el agua. Voy a poner un poquito ahí, espero que se escuche bien. Bueno, Dios les bendiga a los que están conectados, a los que se van conectando. Hoy vamos a dar la segunda parte de esta, acuérdense que dimos el viernes anterior, estuvimos enseñando sobre Jeremías, el capítulo 1 de Jeremías, y vamos a estar hasta que terminemos todos los capítulos, cada viernes un capítulo. Ya dimos el capítulo 1, lo pueden encontrar ahí en Facebook, ahí en mi canal, o en YouTube también, si quieren entrar a YouTube, está también la enseñanza, busquen Mirko Dual Espinosa, ahí en mi canal por YouTube. También va a encontrar la primera enseñanza, o en la página esta de Facebook, también está ahí la grabación pasada, para que usted escuche todo lo que hablamos de Jeremías. Acuérdese, vamos a hacer un repaso para que usted se acuerde y se meta en este libro tan hermoso, un libro profético. Acuérdense que yo le enseñaba que era un libro profético. Acuérdense que Jeremías empezó a profetizar, dice ya más o menos 21 años, fue llamado, y a los 40 años, él fue predicando hasta los 40 años, cuando Judá, Israel del sur, fue destruida por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y quemó todo Israel, quemó el templo de Israel. Usted si lo puede leer, acuérdense de leer siempre, para entender mejor, lea Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los libros de Crónica. Y bueno, y dice que Jeremías profetizó desde que empezó el rey Josías hasta el rey Sedequías. Amén. Él siempre le estuvo predicando, profetizando, y no le hacían caso. Amén. Por eso este libro, todo lo que aconteció desde que Jeremías empezó a profetizar, 40 años le dio Dios la posibilidad a la tribu del sur, al reino del sur, de arrepentirse. Amén. Miren, 40 años desde Jeremías hasta el rey Sedequías, ahí en el reino del sur. Acuérdense, tienen que acordarse
que Israel, acuérdense que Israel fue unida como reino a través del rey Saúl. Después vino el rey David, el rey Salomón, y a finales, ya cuando era viejito, Salomón dice que se contaminó en la idolatría y empezó a adorar a los dioses de todas sus esposas. Él tuvo más de 1000 mujeres, miren. Y dice que Dios profetiza a Dios a través de, no me acuerdo, del profeta Ahías, me parece, y le divide y profetiza que el reino va a ser dividido en 2 reinos, que en la tribu de David, la casa de David o la casa de Judá, le iban a quedar 2 tribus, y el reino del norte, que es la casa de Israel o el reino del norte, le iban a quedar 10 tribus, se iba a dividir. Y después si ustedes leen, bueno, ahí en adelante los libros de Reyes, de Crónica, Israel del norte, donde estaban las 10 tribus de Israel, dice que fueron conquistadas por Asiria y las dispersó por todo el mundo, amén. Se perdieron esas 10 tribus, que esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego sigue el reino de Judá, amén, donde hay 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y los levitas, que era el sacerdocio, pero no eran contados como tribu, estaban ahí, que vienen a ser hoy en día, que están todavía los judíos, amén. Pero dice que después que siempre le manda profeta y profeta, siempre al reino del norte le mandó los mejores profetas, luego al reino del sur le siguió mandando profeta, y este es el último profeta que empezó a profetizar antes que Israel cayera en manos del imperio de Babilonia, amén, que era el juicio que Dios mandó, amén, un juicio de fuego, porque dice que después quemó toda la ciudad, quedó quemada, y todo lo que pasó, todas las transgresiones, toda la corrupción, toda la maldad que hubo, amén, por eso le digo, es un libro profético, porque todo lo que pasó ahí en Israel, antes que cayera el juicio, es lo que hoy está pasando mundialmente en la tierra, hasta que venga el juicio de Dios. Y el último juicio, que casualidad, que con fuego, como le vino a la tribu de Judá, al reino del sur. Amén. Por eso lea la palabra para poder entenderme, para poder entender lo que hoy se va a enseñar y lo que venimos enseñando. Porque tenemos que saber, así como dijo Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que hoy está pasando y está viendo, tanto en las iglesias, fuera de la iglesia, en sus casas, en sus barrios, en su familia, en el gobierno, es lo que ya pasó una vez ahí en el pueblo de Israel. Porque Israel, todo lo que los errores y fracasos que cometió Israel fueron escritos como testimonios para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Por eso la Biblia siempre marca el pecado de Israel, el error de Israel, para que nosotros, los que creemos en Jesucristo, amén, Jesucristo viene del linaje de David, de la tribu de Judá, era judío de judíos Jesucristo. Por eso dijo Jesús, la salvación viene de los judíos, porque Él trajo la salvación, y por Él somos injertados en Israel, amén. Entonces, antes que venga Él nuevamente, amén, hoy se predica la palabra, amén. Nosotros somos los Jeremías también, que andamos predicando, hablando, que a veces voy a decir, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué nadie atienda la palabra? Y bueno, quédate tranquilo, porque a Jeremías fueron pocos los que se salvaron, los que creyeron a la palabra. Y Jesús dijo, antes que venga yo, antes que venga Él, habrá fe, hallaré fe en la tierra, dijo Jesús. Mira qué tremendas palabras. Dijo Él, hallaré fe, habrá fe en la tierra cuando Él venga. Entonces es tiempo de afirmarnos y de prestar atención a la palabra. Como dijo el profeta Samuel al primer rey de Israel, a Saúl, que para Dios es más importante la obediencia y el prestar atención antes que los holocaustos, que las ofrendas, que cualquier cosa que podamos dar a la congregación o darle a Dios le encanta y desea que seamos obedientes y prestemos atención a su palabra. Amén. Porque hoy es tiempo que Dios está buscando, dice, no está buscando ministerio, aunque ya Jesús entregó ministerio
apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Pero el Señor está buscando en este tiempo adoradores en espíritu y en verdad. Amén, porque tales adoradores busca que le adoren. También dice la palabra que Dios busca a alguien que se interponga entre su pueblo para que Él no destruya. Amén, a su pueblo. Busqué entre mi pueblo y no encontré a nadie que se interpusiera entre yo y mi pueblo. Amén, está buscando intercesores. Amén, eso está en Ezequiel, no me acuerdo del capítulo. Busca intercesores, busca adoradores y busca gente obediente, gente que le preste atención. Amén, y que anuncie las buenas nuevas de salvación como lo hizo Cristo, como lo hizo Jeremías. Y ahora vamos a ir a la palabra, amén, para entender. Acuérdense que Jeremías, en la clase anterior, se excusó porque era niño. Ya Dios lo conocía antes que todo fuese. Ya había tenido una charla con Jeremías antes que viniera a la tierra, antes que te engendrase en el vientre de tu madre y antes que naciese, yo ya te conocí, te puse por profeta a las naciones. Así también pasa lo mismo conmigo y con vos. Ya nos conoce el Señor y hoy nos manda acá, amén, a Nogoyá, a Esperanza, Santa Fe, a Entre Ríos, Argentina, donde esté escuchando, a que anuncies la palabra, amén, porque estamos en los últimos tiempos. Y una de las señales que la estás viendo dice que, voy a bajar un poquito, me puse un poco alabanza, dijo el profeta Daniel, que la ciencia en los últimos tiempos aumentará. Y usted ve el aumento de ciencia, tanto en la tecnología, en todas las áreas, y aún la ciencia es conocimiento. Y también en el conocimiento de Dios hay mucho avance, ¿me entiende? Usted puede escuchar la Biblia en audio, ver la Biblia, escuchar prédica, bajar PDF de libro, etcétera, etcétera. Usted tiene hoy para alimentarse, para conocer a Dios de todas formas. Por eso no vamos a tener excusa de decirle no conocí a Dios, porque Dios se está revelando aún en la naturaleza, aún en la ciencia, aún en el conocimiento, aún de todas maneras. Siervos y siervas predicando en la calle con parlantes, con folletos, amén. Iglesias que salen afuera, ponen silla, le sirven a la gente agua, les sirven comida para que vengan, sienten, escuchan la palabra. Hoy Dios está facilitando su conocimiento a todos, porque está profetizado que en los últimos tiempos habrá hambre por la palabra, no hambre ni de pan ni de agua, sino hambre por su palabra, amén. Por eso usted sea un hambriento y aprovecha a alimentarse, no solo escuchando a un pastor, a un profeta, sino en la intimidad, acá con esto. Esto es el mejor alimento que usted puede tener en la vida, amén. Entonces, volviendo, vamos a empezar con Jeremías capítulo 2. Dice Jeremías ahí, si tiene su Biblia, su celular, busque, amén, Jeremías capítulo 1, vamos a leer el capítulo entero, pero por parte, obvio. Dice Jeremías 2:1, Jehová y la apostasía de Israel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Hasta ahí vamos, hasta ahí nomás. Vemos que dice que vino nuevamente la palabra Jeremías, que clamaba a los oídos de Israel, a la ciudad de Jerusalén, amén, diciendo que el Señor se acordaba, amén, de Israel, cuando salió libertado por mano de Moisés de Egipto, ¿me entendés? Más allá de su rebeldía, de todo lo que pasó en Egipto esos 40 años hasta llegar a la tierra prometida, dice que Israel fue, a pesar de que renegó, dice que Israel cuando entró a la tierra prometida era santo, amén. Fue santo, todos los que se levantaban, todos los que los perseguían eran heridos, eran vencidos por Israel. Israel era la niña de sus ojos, era la esposa de Dios Israel. Estaban unidos, enamorados. Pero dice que ahora, amén, Israel sabía
había empezado a ser infiel, ya no se acordaba de su Dios, había abandonado ¿qué? El primer amor. Dice casa de Jacob, la casa de Jacob es la casa de Judá, el reino del sur, y después termina diciendo también, y todas las familias de la casa de Israel que se perdieron, esa tribu también, que se perdieron, amén. Entonces vemos ahí, ¿me entendés? El primer amor había olvidado, porque se acordaba, Dios a través de Jeremías se acordaba cómo estaba enamorado Dios con Israel, Israel de Dios, amén, le eran fieles, le servían, adoraban, alababan, pero ahora, después de muchos años, amén, se habían olvidado de ese primer amor. Y así también nosotros, como seres humanos, muchas veces hemos perdido ese primer amor. Amén. Y Dios te hace recordar esos tiempos que estabas enamorados de Él, que hablabas de Él, que predicabas de Él, que mandabas mensaje, alabanza, adoración, y que muchas veces te dejaron de lado por amor, te enamoraste de Dios. Amén. Como le pasó a la iglesia de Éfeso. Ahí vamos a leer ahora. Permítanme que busque. Apocalipsis 2.4. Vamos a Apocalipsis 2.4. Si usted tiene ahí, busque Apocalipsis 2.4. Miren lo que estaba pasando ahí en Israel también pasó en Apocalipsis, que en las iglesias de Éfeso, amén, cuando predicaban los apóstoles, cuando ya escribe la carta de Apocalipsis, él la escribe Juan, lo que estaba pasando en Éfeso, y hoy también está pasando. Miren lo que dice 2, le dije, capítulo 2, versículo 4, dice, yo conozco, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiere arrepentido. Amén. Hasta ahí entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia, amén, que discernía lo falso, discernía todas las mentiras de ministros que entraban en esa iglesia, las falsas doctrinas o espíritus engañadores. Amén, servían, trabajaban, hacían evangelismo, todo lo que te imaginé, pero se habían olvidado el primer amor. Amén, ¿y cuál es el primer amor? La intimidad. Tal vez se habían olvidado de la oración, amén, de estar en vigilia, unidos, buscando más de una hora. Acuérdense que usted, a veces nosotros, si usted está crecido espiritualmente, Dios nos demanda más de una hora de oración. Y eso lo demuestra Jesús con sus discípulos, que ya eran judíos, eran discípulos, estaban aprendiendo con el maestro de maestros, y Jesús le dijo, ¿no pudieron orar conmigo una hora? A la verdad, el espíritu está presto, mas la carne no quiere. Amén. No le gusta orar a la carne. Pero eso, si usted hace mucho tiempo que está en la iglesia, tiene que orar en el día más de una hora. Dios nos demanda, amén, para no caer en tentación, como le dijo Jesús, ¿entendés? No pudieron orar una hora para no caer en tentación. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Y dice que después acuérdense que cuando vino Judas y lo entregó a Cristo, amén, ¿qué pasó? Pedro, por no orar, saltó en la carne y le cortó la oreja a Malcolm, donde Jesús vuelve a hacer un milagro y le restaura la oreja, y los otros discípulos salieron huyendo, lo dejaron solo al Señor, amén, porque no estuvieron orando, no se prepararon a lo que iba a venir, amén. Por eso que es importante la intimidad con Dios, buscar de Dios, estar leyendo la palabra, hablando con el Espíritu Santo que hoy está en nosotros, porque somos el templo del Dios viviente, amén. Entonces seguimos.
Por eso no te olvides, como la iglesia de Éfeso, que se olvidó del primer amor. Vuelve a hacer las primeras horas o quitaré tu candelero. Se te apagará el espíritu si no estás avivando el fuego, como dijo Pablo a Timoteo. No deje de avivar el fuego que hay dentro de ti. Amén. No deje que se apague el fuego. Avivalo en la oración, en las madrugadas, busca a Dios, o en la hora que pueda pasar un tiempo largo. Amén. Hoy Dios está demandando tiempo. Hoy lo que más vale no es el dinero para Dios ni lo que hagamos, sino el tiempo. El hombre está muy ocupado y no le da el tiempo a Dios. A decir, es tiempo de volver a Él. Amén. Porque el Señor te hace recordar, como hacía recordar a Jerusalén, a la tribu de Judá, Israel, amén, que se habían olvidado de Él. Y Él le hacía recordar ese amor. Era santo Israel a sus pies. Amén. Ahí en el desierto era santo Israel. Todos los que se levantaban, Él los defendía. Él los corría, los ahuyentaba. Y luego dice en el versículo 2:5, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vano. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto a su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Amén, mire qué tremendo. Dice que qué maldad hallaron en él. Amén, qué maldad hay en Dios. Porque Dios deseaba el bien, siempre nos desea el bien, nosotros somos. Dice en Eclesiastés, dice Salomón, que el hombre fue creado en rectitud, pero nosotros buscamos muchas perversidades. Amén. Israel luego dice que contaminó la tierra prometida. Y ustedes, si se pone a analizar, cuando a través de Josué conquistan Canaán, dice que los cananeos y todos los que habitaban ahí, los cananeos, los amorreos, los heveos, etcétera, etcétera, adoraban ídolos, hacían sacrificios humanos, amén, hacían lujuria, etcétera, etcétera, y igual esa tierra era una tierra productiva, una tierra donde había muchos higos, mucha vid, mucha granada, muchas manantiales, mucha agua, y se la entregó a Israel. Israel echó a todas esas naciones, amén, pero luego conociendo, por eso algo grave que es para Dios, que nosotros conociendo la verdad contaminemos lo que Dios te da, amén, conociendo la verdad volvamos al Egipto, volvamos a hacer las malas obras, amén. Por eso, ¿qué hallaron en mí? ¿Me no hay maldad en Dios, nosotros buscamos, a veces nos inclinamos a la maldad, amén. Entonces dice, porque Él los sacó, Él caminaron por un desierto de sombra y de muerte, donde la gente se moría, se muere en el desierto, pero Él dice que le daba sombra de día, le daba calor, fuego de noche, le daba comida, le daba el maná, le daba codornices, no se envejecía la ropa, etcétera, etcétera, le daba todo, siempre le daba, pero siempre a veces el pueblo se quejaba, pero aún así pudieron conquistar la tierra prometida, pero la contaminaron, lamentablemente. En el versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Amén, mire qué tremendo. Entonces dice que Él lo introdujo en una tierra en abundante, pero los sacerdotes, amén, dice que en el tiempo de Jeremías, los sacerdotes no conocían a Dios, amén, se olvidaron. Acuérdense, si ha leído el libro de Primera de Samuel, dice que en los tiempos del sumo sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Fini, que dice que la palabra escaseaba y que no había con frecuencia visiones. Amén. Estaba corrompido el sacerdocio de Elí. Lea ahí 1 Samuel capítulo 1, 2 y 3, hasta que luego se levanta como sacerdote, profeta y juez Samuel. Amén. Léalo. Amén.
Y cuando en los tiempos de Jeremías también, amén, los sacerdotes estaban corrompidos, no conocían a Dios. Los pastores, dice que los pastores también, amén, no había rectitud en ellos. Los profetas profetizaban a través de espíritus engañadores porque hablaban de parte de Baal. Y acuérdense que Baal era un dios de Canaán, amén, mitad toro y mitad hombre, donde Israel hacía sacrificios humanos. Miren, profetizaban con espíritu engañador, y que eran, pues vamos a leer que lo que profetizaban los profetas era lo que le gustaba al pueblo, y hoy la gente le gusta que le profeticen o le digan lo que ellos quieren, y Dios te va a decir, siempre te va a marcar nuestro error. Acuérdense en Caín, amén, a veces decimos, Dios, ¿cuándo me va a hablar? Y Dios siempre te va a hablar marcándote el error, como Caín y Abel. Dice que el sacrificio de Abel fue agradable, pero el sacrificio que presentó Caín no le gustó a Dios. Pero dice que se enojó Caín con su hermano Abel, porque a Abel se le reveló que tenía que presentar un cordero. Por eso le agradó más el sacrificio a Dios, el de Abel, que el de Caín. Y Dios debe hablarle a Abel, que había hecho todo bien, va y le habla a aquel que estaba ya pensando mal por cometer un error. Y le dice, Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué estás serio? ¿Por qué tenés la trompita de un elefante? ¿Por qué estás enojado? Si hiciere bien, te irá bien, pero a la puerta está el pecado, a las puertas está el pecado. Según lo que tú decidas, eso se enseñoreará de ti o no. Amén. Miren, ¿a quién le habló primero? A Caín, Dios. Amén. Por eso a veces si vos haces bien las cosas, andás bien en el camino de Dios y Dios no te habla, pero vos entendés la palabra, le obedecés a todo lo que dice Dios. Amén. Dios no te va a hablar porque estás haciendo bien, pero cuando ya vas errando, siempre te va a hablar o te va a mandar a alguien para que te hable. En este caso, Israel estaba haciendo lo malo, envió a un profeta. Amén. Cuando nosotros pecamos o erramos, siempre te va a hablar Él o te va a mandar a vos. Te va a hablar a través de alguien, marcándote el error para que te vuelvas a Él. Amén. Para que vuelvas a ese primer amor. Porque en Él no hay maldad, en Él hay amor, en Él hay gloria, en Él quiere compartir todo lo que tiene, pero a veces somos nosotros que le resistimos al Señor. Amén. Entonces vemos que los profetas habían desviado, no conocían, por eso dice Osea dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Y usted si lee, los sacerdotes, los profetas, los pastores y la gente de Israel en el tiempo de Jeremías seguían haciendo sacrificios, seguían yendo al templo, seguían dando ofrenda, etcétera, etcétera, pero no tenían conocimiento de Dios. Amén. Nosotros también podemos estar en la iglesia haciendo rutinariamente todo lo que se hace, pero a veces en nuestra casa no le conocemos a Dios, no buscamos la intimidad, no leemos su palabra. Podemos servir como hacía Efesio, en la iglesia podemos hacer de todo, pero no le damos tiempo a la intimidad a Dios. Y eso es lo que hoy quiere Dios, la intimidad. Acuérdense que estamos en el año 5786, conforme al calendario de Israel, y estamos también en el calendario greco-romano en el año 2026. Y el 6, acuérdense, es un número profético. El 6 es el día, en el sexto día Dios creó al ser humano. ¿Para qué creó en el sexto día Dios al ser humano? Para tener una conexión, para tener comunión, para hablar con Él. Pero, ¿quién destruyó esa comunión? La serpiente. Por eso en este año es el año que te conecte con Dios, que te conecte con Dios, que Dios quiere hablarte, quiere hacer de vos, amén, de tu casa, de tu familia, un Edén, labrar un Edén, amén. Pero tenés cuidado porque va a andar la serpiente hablándote. Porque ¿qué le dijo Dios a Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó algo diferente a lo que está escrito en la palabra? Tenés cuidado a los que andan hablando. Amén. Buscar la Biblia, buscar la dirección del Espíritu Santo. No te guíes por chismería, por lo que dice este, por lo que dice aquel. Busca de Dios porque ahí está la verdad. Dice la palabra en el libro de Juan,
que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, pues Él no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oyera hablar, Él nos hará saber lo que ha de venir. Amén. Él es encargado, el Espíritu Santo, de enseñarte. Amén. De hacerte recordar la palabra, de convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Así, prepárate a oír al Señor que hoy quiere hablar en este año 2026. Luego vemos que dice en el versículo 9, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad Cedar y considerad cuidadosamente y ve si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso algunas naciones han cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielo, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren qué tremendo. ¿Qué pasó acá? Que le estaba profetizando el profeta. Amén. 3 generaciones. Él dice, esta generación, los hijos de los hijos. Amén. Dice que han cambiado sus dioses, ¿me entendés? ¿Acaso alguna nación, dice, acaso esta generación ha cambiado sus dioses? Queriendo decir que las naciones de alrededor han cambiado sus dioses. No han cambiado, pero ustedes, israelitas, me cambiaron a mí. Empezaron a adorar a los dioses de otras naciones, siendo que las otras naciones, por más que errores y pecadores que sean, por más que se les predique, son fieles a ese Dios. Amén. Siendo que no tienen poder. ¿Entendés? Porque el poderoso es Jehová. Dios le mostró su gloria, le mostró su poder sacándolo de Egipto, y siempre le mostró su gloria, lo sobrenatural, lo por encima de lo natural, a través de profetas, a través de jueces, etcétera, etcétera. Vieron la mano poderosa de Dios al librarlo de los enemigos, y ellos empezaron a adorar dioses, pero los otros pueblos siguieron fieles a sus dioses, no cambiaron a sus dioses por Jehová, sino siguieron adorando a esos dioses. Amén. Y dice luego, porque este pueblo, amén, el cielo se espantó, la tierra se horroriza, porque dos males ha hecho mi pueblo. Le dice, ¿cuáles eran esos dos males? Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén, dos males hallaron. Amén, primeramente me dejaron a mí, dice el Señor. Amén, era una ciudad que abandonaron a su Dios, al Dios de su juventud. Amén, al Dios, como dice, fuente de agua viva. Jesús es la fuente de agua viva hoy en día. No lo abandonemos, no le seamos infieles, no nos apartemos de Él. No cavemos cisternas rotas para sí mismos. Amén. No busquemos, amén, ser saciados con el agua de este mundo. Amén. Ser saciados con las corrientes de agua de este mundo, las corrientes de este mundo, con los deseos de este mundo. Amén. Con el dinero de este mundo, con la humanidad, lo terrenal, el poder, la gloria, la fama terrenal, la sabiduría terrenal. No busquemos, porque todo eso no te va a saciar. Amén. Lo único que te va a saciar es encontrarte con el Señor Jesucristo. Un ejemplo es, dice que Jesucristo se encontró con la samaritana, amén, entre en medio de una cisterna o un pozo de agua, amén. Que era el pozo de Jacob, un pozo que Jacob había cavado y había dejado al pueblo de Israel. Y ahí se encuentra la samaritana con Jesucristo, y la samaritana tiene una conversación con Jesús, y Jesús le dice, el día que bebiere de esta agua nunca más tendrás sed, le dice a la samaritana. Y la samaritana dice, bueno, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a tomarla de este pozo. Y le dice Jesús, bueno, ve y busca a tu esposo y ven. Y ella le dice, no tengo marido. Le dice, bien ha dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Amén. Ahí le estaba hablando que esta mujer había hecho toda su vida, esta samaritana que vivía ahí en Samaria, amén, había fundado su vida, amén, en el hombre, había puesto su fe en el hombre.
amén, había saciado su sed con hombres, con esposos, y de esos 5 todos fueron fracasos, amén. Fracasó con uno, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, y aún con el que tenía también no le iba bien, amén. Pero el día que ella bebiera del agua del Espíritu de Dios que daba Jesucristo, ella iba a ser saciada verdaderamente. Y nosotros a veces nos saciamos con mujeres, con hombres, creemos que el hombre, el esposo, la esposa es la fuente de agua viva. Si fuera el hombre o la mujer la fuente de la felicidad, como decimos nosotros, no existirían los divorcios. Pero el hombre y la mujer no son, mi esposa no es la fuente de mi felicidad, amén, sino que es mi ayuda idónea. La fuente de mi felicidad es Jesucristo, el Dios de Israel, amén. Y al tener su amor yo puedo amar a mi esposa y mi esposa también puede amarme a mí. A pesar de nuestros errores, siempre va a estar el Señor en el medio para perdonarnos, para reconocer nuestros errores y para que nos vaya bien. A pesar de que vamos a cometer errores, pero siempre nosotros el ser humano tenemos la posibilidad de dar frutos de arrepentimiento. Podemos arrepentirnos, el cual el mundo espiritual, sería angelical, no pueden arrepentirse porque ellos están en la presencia de Dios y otros estuvieron en la presencia de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos siempre la posibilidad de arrepentirnos antes que venga el día del Señor, antes que venga Jesucristo, que vemos las señales que están escritas, que ya los tiempos se están acortando, por eso es tiempo de buscarlo de todo corazón al Señor, amén. Y también cuando el Señor le dice a esta samaritana, 5 maridos ha tenido, también le está hablando de que Samaria, que era la casa del norte, la casa de Israel del norte, donde estaba las 10 tribus, amén, donde ahí vienen los samaritanos también, que es la mezcla de las otras 10 tribus, con los pueblos de Babilonia, de Siria, de Asiria. Después quedan los samaritanos, queda Samaria, que era la capital, de Israel del norte, donde estaban las 10 tribus que fueron conquistadas por Asiria, amén. Y en ese tiempo donde todavía estaba las 10 tribus, tenían 5 esposos y 6 esposos que eran sus falsos dioses, amén. Por eso Israel del norte cae, Dios le da carta de divorcio. ¿Por qué? Porque sus dioses, acá lo había notado, sus dioses que eran, sus dioses eran Sucobenot, Nergal, Asimac, Nijas, Tartac y Adramelec. Esos eran los esposos que tenía Israel del norte, por eso fue también, Dios le da carta de divorcio, porque también primeramente hizo Israel del norte con todos sus reyes lo malo delante de Dios, se olvidaron de Dios y cavaron cisternas. Y ahora Israel del norte, amén, nuevamente estaba haciendo lo mismo que su hermana, la Israel del norte, que si Israel del sur se estaba contaminando con dioses paganos. Amén, lamentablemente estaba volviendo a hacer lo incorrecto y le iba a venir el juicio, le iba a venir la consecuencia de su pecado. Amén, porque la palabra dice que tarde o temprano el pecado no alcanzará. Y el pecado, y la palabra dice que la paga del pecado es muerte espiritual, y después vas a morirte de alguna enfermedad, de un accidente, de alguna pelea, asesinato, tiroteo, de lo que sea, amén. O de depresión, o te vas a suicidar, amén. Porque practicaste el pecado, por eso Dios, lo que va a juzgar Dios es la práctica del pecado. Aquí lo juzgó, ¿me entendés? Juzgó Israel, ¿me entendés? Porque se cansó Dios de hablarle y mandarle profetas para que se apartaran de los falsos dioses, que se apartaran del pecado, que se apartaran de todas las depravaciones que estaba haciendo Israel, hasta de sacrificio humano estaban haciendo los israelitas. Amén, terrible. Entonces no hicieron caso y bueno, los entregó en mano del rey Nabucodonosor, Babilonia, y Babilonia mató un montón de gente y prendió fuego a Israel y destruyó el templo sagrado de Dios. Amén, y a Dios no le importó porque Dios habita
no en templos hechos por manos de hombres, sino hechos por manos de Él, y yo y vos somos hechos por manos de Él, somos su creación, pero a veces estamos apartados de Dios y hoy es el tiempo de volver a Él. Amén. Entonces, seguro esta la vamos a hacer en 2 clases, porque es largo el capítulo 2, pero bien conciso. Entonces te animo a buscar esa fuente de agua viva, que es Jesucristo. Amén. La cual la samaritana estaba errando. Y Jesús le dijo, amén, bebe de esta agua porque nunca más tendrás sed. El día que conozca verdaderamente, tengas un encuentro sobrenatural, una experiencia con el Cristo verdadero, con el Hijo de Dios viviente, no vas a desear las cosas del mundo. Amén. No vas a desear emborracharte, ni drogarte, ni andar en parranda, ni vas a tener tiempo para aburrirte. Amén. Porque hay algo que entró en vos, entró el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que te santifica, que te llena, que aunque haya problemas, aunque haya circunstancias, ¿me entendés? Te da la respuesta, te muestra la salida, amén, te da paz, te habla, te dice anda a leer este capítulo, anda a leer